Sí, profe. Ok, muy bien. Bueno, ¿tiene alguien alguna pregunta sobre los ejercicios sugeridos? Hoy, la idea ahorita en estos primeros minutos, en esta primera sesión, es terminar esta unidad, la 13.2, límites y continuidad. ¿Listo? Ya habíamos empezado la última reunión, que fue el jueves pasado. ¿Listo? Porque el sábado no tuvimos clases ya que había permiso académico. ¿Listo? Entonces, estamos tratando de abordar ese tema de límites porque queremos conocer cuál es el comportamiento de una función de dos variables, el comportamiento cercano o el comportamiento cuando nos acercamos a un punto donde ya no está definida, especialmente allí. Pero uno puede en principio tomar el límite en cualquier punto, inclusive en puntos donde ya está definida y se comporta bien, pero esos casos no son interesantes. ¿Sí? Entonces habíamos dado una especie de algoritmo que tenía unos pasos para hallar límites. ¿Sí? Y lo estamos desarrollando y ahí terminamos la última reunión. Entonces, pasos para hallar límites. ¿Listo? Pasos para hallar límites. ¿Y cuáles son los pasos? Está el primer paso, que es el paso más sencillo, que es intentar hacer una sustitución directa en el límite. ¿Sí? Sustitución directa. ¿Eso qué quiere decir? Que usted prácticamente evalúa la función en el punto a ver si se puede o no. ¿Sí? Y ya. Entonces, si se puede, pues el valor del límite es lo que arroje la función allí. Y si no se puede, entonces usted intenta factorizar y simplificar. ¿Listo? Y de nuevo, cuando simplifique, intenta hacer sustitución directa. Todos estos fueron ejemplificados en la última reunión. Factorizar, simplificar, intentar de nuevo sustitución directa. Bien. Un tipo de estos límites, lo dejo como ejemplo, creo que lo desarrollamos en la última reunión. Sería así, por ejemplo, límite cuando X y Y tienden a 0, 0, por ejemplo, de esta función X a la 2 menos Y por X sobre X. ¿Listo? Este límite, esta es la función de dos variables. ¿Puedo hacer sustitución directa? No, porque se indetermina este denominador. O sea, cuando digo sustitución directa es que donde está una X coloco 0 porque X tiende a 0. Y donde está Y coloco 0. ¿Sí? ¿Qué me da en este caso? 0 sobre 0. Indeterminación. No puedo hacer sustitución directa. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues simplemente, miren, intentar hacer el paso 2. ¿Qué hago aquí? Hay un factor común en el numerador, ¿cierto? Factor común. Porque aquí tengo X al cuadrado, aquí tengo X. Entonces yo puedo decir que ese límite es igual, ¿sí? Ejemplificando ese paso 2 al límite. Miren que en cada paso uno escribe toda el límite, toda esta simbología. ¿Sí? En cada paso, si ustedes vienen en el libro también cuando de un paso a otro escribe el límite. ¿Cuándo deja de escribir el límite? Cuando usted ya sustituye y le queda un numerito. Pero miren, aquí lo único que voy a hacer es factorizar X en este numerador. Entonces queda aquí X menos Y sobre X. Entonces ya estoy aplicando el paso 2 del algoritmo. ¿Qué sigue? Simplificar si se puede. Ahí puede ocurrir que uno factorice y no pueda simplificar ni siquiera. Entonces desde nada sirve factorizar. Pero en este caso sí. Miren, se cancela la X y queda, ¿qué sobrevive? Yo tendría que escribir otra línea diciendo que eso es igual al límite de esa expresión nada más. Que ya cancelé. Y aquí no tengo
una división. ¿Sí? No tengo una fracción. Es algo lineal que nunca se indetermina. Entonces puedo sustituir, hacer sustitución directa. Cuando X es 0 y cuando Y es 0. Esto es igual a 0 menos 0. Que es 0 y acabé, pues. Esta es la idea del paso 2. ¿Sí? Entonces, esta función cerca a 0 vale 0. Eso es lo que está diciendo el límite, ¿no? Y bueno, habíamos quedado en el paso 3 del algoritmo. ¿Sí? Bueno, dejemos esto allí. Bueno, ustedes pueden preguntar cuando quieran. ¿Sí? Ustedes deciden, podemos hacer el quiz el sábado o si quieren la otra semana. En principio. Ahorita pensamos bien. El paso 3 del algoritmo, ¿qué dice? Profe, una pregunta. Sí. ¿Y qué temas van a entrar en el quiz? Todos los que hemos dado. Sí. Es una pregunta corta, pero puede ser de dominio de una función de dos variables o Ok. o de límites. Google Forms. De dominio o límites. Listo. Bueno, miren, el paso 3 es usar, o sea, usted agotó los dos recursos anteriores, entonces use coordenadas polares. ¿Sí? Solo con la salvedad de que usted se va a embarcar en este caso, siempre y cuando sea un límite al origen. ¿Sí? Porque si no, coordenadas polares no sirve. Entonces se puede que usted tiene un XY, o sea, el XY Profe, tiende a 0, 0. Sí. antes de usar las coordenadas polares, no hay que comprobar si el límite existe. Comprobar si el límite existe. No, usted usa las coordenadas polares precisamente para ver si existe o no. Ah, ok, porque también hay otro método. O sea, antes de las coordenadas polares, hay un método para determinar si el límite existe o no. ¿Cuál es el método? Dice aquí. Pues déjeme y busco en los apuntes, a ver. No, estos métodos, estos tres métodos buscan el límite, ¿no? No estoy comprobando si existe, sino que usted le dice generalmente calcula el límite, entonces usted lo busca. ¿Sí? Ok, Procura ok. calcular. Hola, profe, disculpe, es que lo que pasa es que a lo que el compañero dice, pues quiero decir algo. Resulta y pasa que en el caso 2 hay algunas funciones o fracciones que no se pueden factorizar. Entonces, por eso es como utiliza las coordenadas polares. O sea que lo que el compañero dice, que si antes de usar coordenadas polares esto se tiene que hallar el límite, no es del todo cierto, porque pues para eso uno primero sustituye, si no sustituye no sirve, entonces pasa a factorizar. Si no hay si no existe factorización en eso, pues se pasa a coordenadas polares y como ya al pasar a coordenadas polares queda simplificada la función, ahí sí se halla el límite. Entonces pues uno no se debe precipitar a hallar el límite primero, sino antes ya tener una función ya más pequeño. Eso es lo que quería decir. Correcto. Entonces, sí, esto es secuencial. Entonces, usted primero, o yo sugiero que primero agote los recursos más fáciles, ¿no? Imagínese usted usando coordenadas polares, cuando el límite se puede hacer por sustitución directa y ya. Entonces es agotar estos primeros pasos. ¿Qué significa agotar? Que usted intenta hacer eso y a ver si llega al límite. Como dice el compañero, en caso de que no pueda simplificar o factorizar la expresión que define la función, entonces puede pasar a coordenadas polares, porque eso tiene un chance de que quede algo más sencillo, ¿no? Donde sí pueda calcular el límite. Sí, correcto. Entonces, en ese sentido tienen razón. Bueno, entonces, si usted agotó los primeros dos pasos, y ojo, cuando usted va a usar coordenadas polares, cuando XY tiende a 0, 0. ¿Sí? Porque si XY tiende a otro punto como 1, 1, o 2, 1 o 2, 0, no funciona este método de coordenadas polares, a menos de que haga un cambio en el sistema de coordenadas, ¿sí?
de tal modo que ese punto, usted está considerando el límite, sea el origen del nuevo sistema de coordenadas, ¿sí? Pero en el libro y nosotros no vamos a desarrollar esa teoría, y si aparece un límite donde se debe usar polares, pues estará en el 0, 0, ¿sí? Enmarcado allí. Bueno, entonces, ¿qué dice el límite? Que use polares, ¿sí? Las coordenadas polares es otra forma de referenciar un punto en el plano. ¿Listo? En los últimos 2 minutos de la reunión del jueves pasado, deducimos las coordenadas polares. O más bien no deducimos, sino establecimos una conexión entre las cartesianas y las polares, ¿sí? Entonces, las polares se relacionan con las cartesianas así, que X es igual a R coseno de teta, ya que las coordenadas polares tienen dos elementos, una coordenada radial que es R y una de ángulo, ¿sí? R es un número mayor o igual que 0 siempre, R es positivo. Y el ángulo teta podemos suponer que varía entre 0 y 2pi, un giro completo. Entonces, cualquier punto en el plano, usted lo ubica también diciendo qué tan lejos está del origen, ¿sí? Qué tan lejos está del origen el punto. Y si usted traza un segmento del punto al origen, ¿cuál es el ángulo que se forma con el eje X? Que es el ángulo teta, ¿no? Miren, este es el plano cartesiano. ¿Cómo ubico cualquier punto? Por ejemplo, uno de por acá. Fácil, miren. Debo decir a qué distancia está del origen, y la longitud de ese segmento, que es R, y el ángulo es este, teta, ¿sí? Que es un ángulo entre 0 y 2pi. Entonces, las relaciones entre los dos sistemas se pueden deducir usando funciones trigonométricas básicas, que lo hicimos en la última reunión, y vimos que si yo tengo las coordenadas polares de un punto y quiero pasarme a cartesianas, X es igual a R coseno de teta, y Y es igual a R seno de teta, ¿sí? Otra relación que es importante, que se deduce también de la trigonometría básica, pues, es que X al cuadrado más Y cuadrado es igual a R cuadrado. ¿Listo? Esta es otra relación importante. X al cuadrado más Y al cuadrado es igual a R cuadrado. Y se deduce usando el teorema de Pitágoras por allí. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Esta es la clave de por qué, o la pista de por qué polares vale en esta condición, cuando tomamos un límite al origen. ¿Listo? ¿Por qué? Porque decir que X cuadrado más Y cuadrado es igual a R cuadrado tiene las siguientes consecuencias. Y es que cuando yo digo que X y Y se acerca al origen, a 0, 0, si X y Y se hacen muy pequeños, eso es equivalente, ¿sí? Eso es equivalente a decir que la coordenada radial en polares tiende a 0. Es una equivalencia porque si R tiende a 0, obligatoriamente X y Y tienen que tender a 0 y viceversa. ¿Listo? Así que estas son las observaciones que tenemos que tener en cuenta. Ahora, con un ejemplo concreto, vamos a ver cómo se calcula un límite usando coordenadas polares. ¿Listo? ¿Cómo se calcula? Entonces veamos un ejemplo. Bueno, alguien me pregunta por la asistencia. Por favor, escriban presente aquí en el chat de Zoom. Escriban presente. Y si el nombre del usuario de Zoom no corresponde al suyo, pues entonces escriba presente al lado de su nombre verdadero. Listo. Esa es la forma de marcar asistencia. Bien. Por ejemplo, ya empezaron a marcar José, Kevin, Cristian, Andrés, Diógenes. Bueno, entonces veamos, teniendo en cuenta estas consideraciones, cómo aplicar ese método. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, un ejemplo. Entonces, miren, fíjense ustedes. Aquí podemos ejercitar todo el algoritmo, desde el paso 1 hasta el paso 3. El límite cuando X y tiende al punto 0, 0,
sea, el origen, pues, de la siguiente función, x por y sobre x a la 2 más y a la 2. ¿Listo? Imagínense que ustedes en el quiz les aparece esta preguntita. ¿Y ustedes qué intentan hacer? Sencillo, paso 1, intento hacer sustitución directa. Ah, no puedo. ¿Por qué? Que me daría 0 sobre 0. Entonces, paso 1 no sirve. No me da un número. Paso 2, factorizar y simplificar. Aquí en el numerador, pues no hay nada que factorizar, ya está factorizado, es un producto de x por y. Y en el denominador tengo una suma de cuadrados, ¿sí?, que no puedo factorizarla. La suma de cuadrados no tiene factorización, ¿sí?, a menos de que use números complejos, ¿no? Pero nosotros en este curso no vamos a usar números complejos. Y podría inclusive factorizarlo usando números complejos, pero no ocurriría ninguna cancelación, ¿sí? Entonces el paso 2 tampoco sirve aquí. ¿Listo? No sirve. No puedo simplificar. No puedo factorizar y simplificar. Entonces, paso 3. Pienso en las coordenadas polares. ¿Listo? Otro indicador de que uno posiblemente debe usar polares es que aparezcan estos dos términos. X al cuadrado más y cuadrado. Eso también sugiere usar polares. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Reescribimos el límite usando polares así. Ese límite es igual, ¿sí?, al límite, por la equivalencia que dije hace un momento, todo eso tengo que reescribirlo. Entonces ya no digo XY tiende a 0, 0, sino que digo que la coordenada radial en polares tiende a 0. Esto parece inofensivo, pero es un hecho importante. ¿Listo? Pero cuando usted pasa a polares, está convirtiendo un límite de dos variables en un límite de una variable. Solo R tiende a 0 aquí. Y eso es importante. Bueno, porque puedo usar técnicas del curso de cálculo diferencial, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es la técnica más importante para hallar límites que ustedes vieron en el curso anterior? Una tal regla, ¿no? ¿Alguien se acuerda cómo es que se llama la regla? La regla del Regla de L'Hopital. la cadena. No, regla del L'Hopital. No, sí, pero profe, L'Hopital se aplica en cálculo integral. Exacto, en cálculo integral. Pero miren que aquí, precisamente eso es lo que comentaba, ¿no? Por la equivalencia que vimos antes, decir que XY tiende a 0, 0, es equivalente en polares a decir que R tiende a 0. ¿Sí? Entonces aquí estamos tomando un límite en una variable ya. ¿Sí? Solo R tiende a 0. Puedo usar las técnicas del curso anterior. ¿Sí? Bueno, continuemos. Aquí aparece un X por Y, pero X en polares, ¿qué es? Es R coseno de teta. Entonces lo sustituyo allí. ¿Por qué es Y en polares? Es R seno de teta. ¿Listo? ¿Y qué es X cuadrado más Y cuadrado en polares? X cuadrado más Y cuadrado en polares es R cuadrado. Entonces transformé el límite así. Y entonces en este límite puedo intentar hacer o empiezo a repetir el algoritmo, ¿sí?, porque lo reescribí. Entonces digo, bueno, ¿puedo hacer sustitución directa en este límite? Es decir, donde esté R coloco 0, pues no puedo porque sigo teniendo ese problema de que se indetermina aquí. Ah, bueno. ¿Puedo factorizar y simplificar? Y yo digo, bueno, sí, eso sí se puede hacer. Porque fíjense que si yo organizo esta multiplicación que tengo acá, ¿sí?, aparece un R y un R acá. Yo puedo usar propiedad conmutativa en los números reales y lograr que este R y este acá se multipliquen para que me quede un R cuadrado. ¿Sí? Y aquí me quede lo otro, coseno de teta, seno de teta. Asocié y multipliqué estos dos factores. R por R, R cuadrado. ¿Listo? Eso lo puedo hacer sobre R cuadrado. Y esto igual al límite cuando R tiende a 0. Bien. ¿Y qué hago aquí? Miren que el R cuadrado se cancela. Y me quedó
¿Qué sobrevive entonces? Sobrevive coseno de teta, seno de teta. ¿Eso depende de R? No. El ángulo es independiente de ese valor R. Por lo tanto, ¿cuánto debe dar este límite? ¿Quién me dice? El límite da coseno de teta, ¿cierto? Seno de teta. Porque ya cancelé el R y sobrevivió eso que no depende de R. Entonces, queda eso nada más. ¿Sí? No aparece R, queda eso. ¿Qué pasa aquí? Aquí tenemos que hacer una observación importante. Que el límite quedó dependiendo de la coordenada teta. Este límite acá arriba depende del ángulo teta. O sea que si usted coge teta igual a pi medios, da una cosa. Y si coge teta igual a pi cuartos, da otra cosa. Y si coge teta igual a 3 pi cuartos, da otro valor. ¿Sí? ¿Qué podemos deducir de un límite que cambia dependiendo de este ángulo? ¿Que existe o no existe? ¿Sí? Cuando uno calcula un límite, el límite debe dar un solo valor, ¿no? Pero en este caso, el límite de un solo valor sí, pero como nosotros tenemos libertad de mover este ángulo teta, pues resulta que si usted coloca distintos valores de teta da diferente. Entonces este límite no existe. Mejor dicho, hagamos una observación aquí. Puesto que el límite anterior depende del ángulo teta. Es diferente. Frente a esta situación, ¿qué dice la literatura? Decimos que el límite no existe. El límite no existe. Y esto es parecido a lo que ustedes estudiaron antes en el curso de integral o cálculo diferencial, ¿no? Pero ahorita me les recuerdo, cuando ustedes tenían algo así, volvámonos al curso anterior. Imagínense una función que sea así y que luego por acá salte. Hay una discontinuidad de la función. Digamos que esto es una función, vamos a llamarla la gráfica de f de x, una función escalonada. Este es el eje x, este es el eje y. Listo. Y digamos que este número es el 1. Digamos que esta altura aquí vale 1 y que la altura de aquí vale 3. Pregunta, a ver, esto es del curso anterior, ¿no? Me pueden ayudar a responder. ¿Cuánto vale el límite cuando x tiende al 1 por el lado izquierdo de f de x? ¿Se acuerdan de los límites laterales? ¿Cuánto vale? 1. 1, ¿cierto? Muy bien. ¿Y por derecha? 3. 3. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que el límite depende del camino, de por qué lado usted se acerque a 1, si por izquierda o por derecha. Entonces, el límite toma dos valores, pues 1 y 3, depende por donde se acerque. Entonces, decimos que como 1 es distinto de 3, entonces nosotros concluíamos en el curso anterior, bueno, aunque yo nunca he dado ese curso, pero se concluía que el límite cuando x tiende a 1, que esta notación, ¿qué significa? Que me acerco a 1 ya sea por izquierda o por derecha de f de x. ¿Qué decíamos nosotros? Que no existe, ¿no? No existe. ¿Por qué? Porque me estoy acercando por lados diferentes y da diferente. Pues aquí
Está pasando lo mismo con este límite que estamos abordando de polares. Porque, ¿qué es lo que está sucediendo? El límite depende del ángulo teta. Para que ustedes tengan una idea visual de lo que está ocurriendo, es la siguiente. Lo que está ocurriendo en el caso de dos variables es lo siguiente. Miren. Supongamos que usted está en un puntico del plano por aquí. Digamos que ese puntico es R coseno de teta, R seno de teta, y sus coordenadas. Que X vale R coseno de teta, y vale R seno de teta. ¿Eso qué significa? Que este ángulo aquí vale teta. En el momento, y usted está ubicado, voy a cambiarle el color aquí, usted está ubicado en este punto, aquí. Cuando usted hace que R tienda a 0, ¿qué pasa? Usted empieza a acercarse al origen por medio de este segmento. Se acerca al origen y llega aquí, a 0. ¿Listo? Y el límite, ¿cuánto le va a dar? Según lo que concluimos antes, el límite le va a dar coseno de teta, seno de teta. En este caso podemos decir que teta es pi cuartos. O sea, podemos decir que es 45 grados. Y eso da un valor. Pero si yo escojo un ángulo teta por acá, o sea que yo me ubico mi punto no está aquí, sino que está acá. Y hago que R tienda a 0, me estoy acercando al 0 por este camino. ¿Sí? Ya el ángulo teta no es 45, es otro valor. Otro ángulo teta. ¿Qué pasa con el coseno de teta y seno de teta? También cambian de valor. Y el límite da diferente en esa otra aproximación. ¿Sí? Entonces, como si estuviéramos tomando límites laterales y estuvieran dando diferentes. Por eso decimos que este límite no existe. Porque usé polares y quedó dependiendo de teta. ¿Sí? Eso no siempre ocurre. ¿Sí? Hagamos otro ejemplo donde lo anterior no ocurra. Ejemplo. Entonces, miren este límite. El límite. ¿Qué ejemplo sería bueno? Hagamos uno así. ¿Todo el mundo aquí se sabe la regla del L'Hopital o no? El límite cuando XY tiende, otro de polares, miren, en el que sí existe el límite, cuando XY tiende a 0, 0, de uno que está en el libro, en la lista de ejercicios del libro guía, seno de raíz de X a la 2 más Y a la 2, cierro aquí, sobre raíz de X a la 2 más Y a la 2. Este caso, bueno, podemos aplicar el algoritmo. Intento evaluar directamente y me queda raíz de 0, que es 0, se determina este denominador. No se puede. Intento factorizar, pues no puedo factorizar porque aquí tengo la función seno. ¿Sí? O sea, yo podría, en este caso no se puede factorizar lo que está en esta raíz. Y así se pudiese, de nada serviría, porque no podría cancelar así, ya que eso está dentro del argumento de la función seno. No puedo cancelar, no tendría sentido. Entonces, factorizar, simplificar, tampoco sirve. Polares sí. Además, el hecho de que aparezca este X a la 2 más Y a la 2 es sugestivo. ¿Sí? Eso tiene que llevarlo a usted a pensar que debe usar polares. ¿Listo? Entonces, reescribamos el límite usando polares. Entonces, esto es igual al límite. Ojo, cuando uso polares, escribir eso es equivalente a decir simplemente R tiende a 0. ¿Listo? De seno. ¿Y qué es X cuadrado más Y cuadrado en polares? X cuadrado más Y cuadrado en polares es R, ¿cierto? Al cuadrado. Esto tienen que tenerlo presente, estas relaciones.
Ojo, R siempre es positivo, ¿no? Entonces yo puedo tomar raíz cuadrada a los dos lados. Y raíz cuadrada aquí. El cuadrado y la raíz se cancelan y me queda que R, exactamente R solito, es esa raíz. Entonces lo que yo tengo aquí es seno de R, por las mismas razones, sobre R. ¿Sí? Este límite, ojo, aquí donde está un detalle interesante. Es el límite en una sola variable, en R. En este caso ni siquiera aparece el ángulo teta ya. Aquí no fue necesario que apareciera. O sea que en este límite que está aquí, puedo usar todas las técnicas del curso anterior. ¿Sí? En particular, me puedo permitir usar regla del L'Hopital. ¿Por qué? Porque miren, si intento hacer sustitución directa, me haría seno de 0 que es 0 sobre 0. ¿Sí? Y para este tipo de indeterminaciones, la regla del L'Hopital, ¿qué dice? ¿Alguien se acuerda qué dice la regla del L'Hopital? Que sí se puede realizar. Ah, que usted, Puede usted puede continuar, aplicarlo. puede continuar L'Hopital. Puede continuar L'Hopital porque se cumple la condición del teorema, que le es 0 sobre 0, o puede ser infinito sobre infinito, en el otro caso. Entonces L'Hopital dice, derive la función que está en el numerador y derive la que está en el denominador. La derivada de seno es coseno, entonces esto es coseno de R, y la derivada de R es 1 sobre 1. Y entonces L'Hopital dice, derive y luego intente hacer sustitución directa de nuevo. Si hago sustitución directa, ¿qué me queda? Me queda coseno de 0 sobre 1. Esto no se indetermina porque ya en el denominador tengo un 1. Ya tengo un 1 aquí, miren. Entonces puedo hacer sustitución directa. Donde está R, coloco 0. Coseno de 0 es 1. 1 sobre 1 es 1. Entonces el límite dio 1. O sea, todo esto que está en amarillo es 1. Un caso de un límite que sí existe. Miren, existe porque da un numerito solo. Da un numerito y ya, no depende de teta. ¿Listo? Para los que no se acuerdan de la regla del L'Hopital, voy a recordarles. Suponga que usted tiene, sean, aquí el teoremita, sean f y g derivables. Derivables. Bueno, lo voy a escribir un poco de manera informal. De pronto ustedes lo han visto con más detalle en el curso anterior. Tales que el límite cuando x tiende a algún punto, digamos A, de f de x sobre gx, voy a escribir aquí, genera, un poco informal, una indeterminación del tipo, ya que usted intenta hacer sustitución directa y le da 0 sobre 0, ese es un caso, o infinito sobre infinito, o más o menos infinito, más infinito, no importa el signo, si es infinito sobre infinito. Entonces, con esas condiciones, ese límite de arriba, ustedes pueden buscar también en Google, eso está teorema clásico, límite de cuando x tiende a f de x sobre gx es igual a el límite cuando x tiende a de f' de x sobre g' de x. Inclusive uno puede usar L'Hopital varias veces. Si este límite de aquí, al intentar hacer una sustitución directa, vuelve a generar este tipo de indeterminaciones, usted puede aplicar L'Hopital de nuevo. ¿Sí? Eso es lo que dice L'Hopital. ¿Cómo se demuestra este teorema? Esto se demuestra usando el teorema del valor medio. No sé si lo habrán visto en el curso de cálculo diferencial, teorema del valor medio. Pero bueno, les recuerdo nada más el teoremita. ¿Listo?
Entonces, eso es lo que tenemos sobre límites. Bien. Una observación. A propósito de un límite que no existe. Coloquemos aquí título. Límites que no existen. Caminos. Miren, nosotros vimos ahorita un ejemplo en el que usamos coordenadas polares. En un caso nos dio 1, que es el que acabamos de hacer. El límite existe, es 1. Y en el otro, la discusión fue amplia. Dio coseno de teta sobre seno de teta, así que dependía del ángulo teta y dijimos que no existe. Bien. Entonces, seamos un poco más rigurosos. ¿Qué quiere decir que un límite no exista? Un límite no existe si cuando considero límites que no existen, si cuando no existe, sí, cuando considero, voy a hablar un poco en términos generales, caminos diferentes, el límite da diferente. Eso quiere decir que el límite no exista. Ahorita usted dirá, bueno, ¿y qué quiere decir un camino? ¿Qué cosa tan extraña esto de camino? ¿Sí? Tiene que ver con la misma idea de los límites laterales que ustedes estudiaron antes. Por ejemplo, volvamos a ese límite en el que usé polares y concluimos que no existía. ¿Recuerdan de este X por Y? Era el que teníamos hace un momento. X al cuadrado más Y al cuadrado. Cuando XY tiende a 0, 0. Analicemos este caso otra vez analicémoslo así en términos de X y Y sin usar polares. Fíjense ustedes en algo. Ojo, nos estamos acercando al origen. Aquí. Este es el eje X. Este es el eje Y. Miren que cuando uno dice que XY tiende a 0, 0, yo me puedo acercar a 0 de muchas formas, ¿no? Yo me puedo acercar a 0 por medio de todos los puntos que estén sobre esta curva y llego a 0. O me puedo acercar a 0 en los puntos que estén sobre esta recta. O los puntos que estén sobre este eje. Cuando uno usa esta notación, está admitiendo infinidad de caminos. XY tiende a 0, 0. Como estamos en 2 dimensiones ya, hay muchas formas de acercarme al 0. No es como en el caso del curso anterior que ustedes tienen el 0. Usted solamente puede acercar o por izquierda o por derecha, ¿no? En la recta. Aquí no, aquí hay miles de caminos. Entonces, cuando uno dice que un límite existe es porque por cualquier camino que usted se acerque, da lo mismo. Y cuando dice que no existe es porque usted escoge 2 caminos diferentes y da diferente, ¿no? Entonces, miren en este caso que si yo me acerco por este camino, aquí, miren que no tenemos que ir tan lejos, no tenemos que usar polares para encontrar inconsistencia en este límite. Miren, dibujemos esta recta. Es la recta Y igual a X, la más fácil de todos. Y yo me voy a acercar al origen por medio de puntos que estén sobre esa recta. Calculemos el límite en ese camino. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que decir Y va a ser igual a X y voy a hacer que X tienda a 0. Acercarme al origen. Entonces, ¿qué forma toma este límite? En ese camino el límite sería el límite cuando simplemente digo X tiende a 0, porque como Y es igual a X no tengo que escribir ya toda esta notación. Y si Y es igual a X, ¿qué pasa acá? Aquí sustituyo donde está Y, coloco X, me queda X cuadrado. Aquí hago lo mismo, me queda 2X cuadrado. Simplifico y esto da un medio. O sea, por ese camino da un medio.